160 grados. Desde hace algunos años también a 180 grados sobre el eje vertical. Es como si estuvieses en el centro de una esfera. Ves lo que te rodea. Ves el techo o el cielo y el suelo. Puedes acercarte a los detalles y puedes alejarte también. Los límites los pone la resolución cuando te vas acercando y la deformación cuando te alejas. Zoom in y zoom out, para llamarlo por su nombre. La fotografía panorámica, tal como la vivo yo, fue algo que me atrapó en cuanto la vi. Me dejó con la boca abierta y dije, increíble, precioso. Y luego pensé, yo también, tal como se acostumbra a decir cuando se ven cosas bonitas. A partir de entonces empecé a hacer mis primeras fotografías cilíndricas. La primera la hice con un equipo analógico, naturalmente, es decir, con película. Utilicé una Contax con un 18 milímetros. El 18 milímetros de Contax ya proporcionaba distancias nodales, de modo que hice el calibrado perfecto. Después de hacer las fotos, casi no tuve que hacer ni un solo retoque, pero fue casualidad. Y me dije, entonces es algo simple, estará al alcance de cualquiera. Todos podremos hacer fotografías panorámicas. En el futuro no habrá una especialización en fotografía panorámica, pero me equivoqué, puesto que no era tan sencillo. En las primeras panorámicas cilíndricas necesitaba varias horas para eliminar los defectos del stitch entre una foto y otra. Mi primera panorámica fue un sueño. Sumergirme en una situación que otro ya había vivido. Me entusiasmó. Y es esa emoción la que me lleva a seguir en ello. Buscar cosas nuevas y estar en contacto con la fotografía panorámica en los foros especializados de Internet. ¿Cuándo empezaste y cómo ha evolucionado la fotografía panorámica? ¿Cuáles son las tendencias actuales? Vi las primeras cosas en 1997 y desde ese momento empecé a tomar mis primeras fotografías con esa técnica. Al principio se hacían fotografías cilíndricas, de modo que no se veía lo que había arriba y abajo, y la imagen estaba limitada por el ángulo de campo del objetivo. Naturalmente, se utilizaba la cámara en posición vertical para poder tener más ángulo. Esto fue superado por la fotografía cúbica o esférica, que aunque son dos tipos distintos de mapeo, el resultado, para quien lo ve al final, es el mismo. Con el tiempo han aparecido mejoras tanto en el software como en el hardware. Los cabezales son cada vez más sofisticados y siempre más precisos. En la fotografía cilíndrica era importante nivelar la cámara para evitar que el cilindro quedara torcido. Y si lo recortabas para que quedase recto, quedaba una fotografía muy estrecha. Con la esfera, en cambio, es diferente. Lo único que tienes que hacer, si hay una esfera torcida, es enderezarla. Y hay tiempos y modos para poder hacerlo. Para poder hacer fotografías en pocas tomas, se ha utilizado habitualmente el ojo de pez. Ahora, en cambio, lo que está de moda es la fotografía llamada Gigapan, es decir, de alta resolución. Esto es posible gracias a la evolución de la tecnología, pues hubo un tiempo en que las primeras panorámicas publicadas en la red
tenían que tener un peso máximo de entre 150 y 200 K, que era una resolución muy baja. Hoy, con los nuevos procesadores y tarjetas gráficas, existe la posibilidad de hacer fotografías de alta resolución. Las Gigapan no se toman con un ojo de pez, con el que se hacían 6 tomas en horizontal para la parte superior y otra para la inferior, sino que se hacen centenares de tomas. Los equipos y los cabezales se han ido adecuando para ofrecer la posibilidad de utilizar un objetivo largo y tener un pseudo punto nodal. Aunque, repito, dada la distancia, es casi irrelevante. Pero sobre todo, ahora existen cabezales motorizados, interfaces gráficas, y quien estudia cómo hacer que el equipamiento tome decisiones en cuanto a exposición y número de fotos. Hay una cosa que antes me he olvidado decir, pero que es fundamental. Las fotos, como es lógico, se hacen en modo manual. Si se deja el trabajo al automatismo de la cámara, después de los 360 grados habrá una zona clara y una zona oscura. Si aceptas la exposición que proponen los automatismos de la cámara, no consigues juntar las diferentes tomas, porque tienes diferencias de luminosidad demasiado grandes. Tú utilizas un equipamiento muy sofisticado. ¿Puedes dar algún consejo a los aficionados que quieran acercarse a la fotografía panorámica sin tener que invertir cifras excesivas? Para realizar una fotografía panorámica, no a 360 grados, se puede utilizar el software que incluyen algunas cámaras, o el PhotoStitch de Canon u otros programas. Se fotografía a trocitos, y el software, incluso Photoshop, permite crear una imagen más grande. Para realizar una fotografía panorámica a 360 grados, si la distancia mínima al objeto es la adecuada y por lo tanto no estamos en una situación como esta con objetos a pocos centímetros y otros a varios metros, también se puede utilizar el cabezal de trípode normal sin demasiada preocupación. El software consigue compensarlo. Si en cambio se quieren hacer pruebas con una situación de punto nodal, sin explicar ahora lo que es un punto nodal, se puede utilizar una abrazadera de Metz. Se atornilla a un trípode y se regula la cámara a lo largo de esta abrazadera de manera que aproximadamente el final del objetivo se corresponda con el centro del ángulo de rotación, es decir, del lugar donde se ha atornillado la abrazadera. Así ya consigues hacer una fotografía panorámica, incluso con un software gratuito. Y puedes conseguir resultados satisfactorios porque cuando uno consigue las cosas por sí mismo, se pone contento. Para simplificar el discurso técnico, podemos decir que el punto de rotación tiene que corresponder con el centro del objetivo, cosa que no es posible con el trípode. Imaginemos que la cámara está montada sobre el trípode y aquí está el objetivo. El objetivo tiene un punto nodal que está más o menos aquí. ¿Qué ocurre? Cuando gira, describe un círculo. Quiere decir que si describe un círculo y tenemos un objeto a una cierta distancia, unas veces estaremos cerca del objeto y otras lejos. Así no conseguiremos unir las distintas tomas. En cambio, si desplazamos la cámara del centro de rotación, de manera que sea el punto nodal del objetivo el que se corresponda con el centro de rotación, tendremos la cámara girando alrededor y la distancia a los objetos será siempre la misma.
y esto permitirá no tener problemas de stitch. Además, también hay modos más simples y prácticos para calcular con una cierta precisión y corregir el llamado error de paralaje. Si recordamos, las cámaras antiguas con telémetro tenían un visor en un lado y el objetivo en el otro. Cuando se fotografiaba las montañas, no había ningún problema. Pero sí cuando se fotografiaba un sujeto a 1 metro, porque no se captaba lo que estaba en el encuadre. En el caso del stitch, podemos encontrar el mismo problema, el paralaje. Además de las panorámicas que captan entornos, también hay panorámicas de objetos. ¿Cómo funcionan? En lugar de hacer girar la cámara alrededor del punto nodal del objetivo, la máquina está quieta y lo que gira es el objeto. Coge algo pequeño. Lo puedes colocar aquí. Si coges el ratón y lo sitúas aquí, pones la cámara sobre el trípode e incluso a ojo, disparas una vez y luego lo desplazas y disparas otra vez. Lo vuelves a mover y sigues disparando, moviendo el ratón hasta llegar otra vez a la posición 0. Ahora tendrás una serie de tomas que podrás montar juntas y podrás navegar como si el objeto estuviese girando de verdad. Obviamente, visto desde el ángulo y desde el punto de vista de la cámara fotográfica, tal como pasa con las panorámicas. La panorámica del objeto es interesante porque, además de mover el objeto por una recta, puedes también hacerlo girar repetidamente. Y puedes incluso desplazar la cámara. Si tienes la precaución de mantener la máquina en el arco de una circunferencia con el objeto en el centro, también puedes ir encima del objeto. Solo tienes que moverte de 0 a 90 grados, porque luego, girando el objeto desde esta semiesfera, se obtiene una esfera entera. Es como si lo vieses a 180 grados. Para un objeto como el ratón, que es interesante por este lado, no por el de abajo, es como si lo vieses completamente. Lo más bonito es que puedes hacer que se mueva. Yo he hecho panorámicas con el portátil. He abierto la pantalla. En este caso, solo he abierto la pantalla. Pero se puede hacer ver que entra y sale el CD. Abro el compartimento posterior del viejo Titanium, el que cubre todos los contactos. Puedes parar, clicar en el contacto y hacer que se abra otra panorámica u otro objeto. También está la visita virtual. Con las panorámicas puedes ir de una habitación a otra y de calle en calle. También puedes introducir un objeto en una panorámica, o esto ya es más complicado, incluir un vídeo dentro de una panorámica. Se pueden enlazar objetos desde una panorámica y panorámicas desde objetos. Se pueden hacer muchas cosas. La diferencia es que la panorámica se hace en el exterior utilizando la luz del sol, o en interiores utilizando las luces de una tienda, por ejemplo. Luego se tienen que compensar las diferentes intensidades luminosas entre el interior y el exterior. En este caso se puede utilizar el clásico bracting copiando y pegando las partes más definidas del interior al exterior. El objeto panorámico, en cambio, puede ser más complicado de hacer, porque el fotógrafo tiene que iluminar el objeto y, sobre todo, tiene que iluminar un objeto que rota. Yo he hecho pruebas con máquinas de café, de esas domésticas con partes reflectantes. Se tiene que conseguir situar la luz de manera que esta máquina esté bien iluminada. He iluminado un sillón. He hecho una prueba para un fabricante de muebles que quería venderlos por internet. Tuve que trabajar con la luz de manera que el lateral del sillón estuviese siempre iluminado de la misma forma, independientemente de la rotación que se hubiese recorrido. Tenía 4 luces distintas, puestas en puntos determinados, de manera que la luz pareciese natural, aunque no lo fuese. Esto requiere mucho tiempo y energía.
De hecho, son poco vendibles porque el tiempo necesario es tanto que es difícil encontrar un cliente que te lo permita hacer. Una vez llegó un cliente diciendo, quiero hacer 30 bolsas. Mire, perdone, haga solo una, porque 30 no son necesarias. Incluso el cliente que quería hacer los muebles era algo que no cuajaba. Yo hice la prueba, pero el tema no prosperó.